¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este programa, este segundo programa de Contraste Político. Estamos muy contentos, de verdad, de que estén con nosotros nuevamente en este foro tan especial para mí, en este lugar, acompañada además de dos personas a las que yo quiero y admiro. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas que van a ser muy interesantes en este proceso electoral. Pero les doy la bienvenida. Primero, maestro. Gracias, Carita. Raúl Castellanos. Como siempre, un gusto, un honor estar contigo y con mi amigo, también muy apreciado, Adrián Ortiz Romero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Igual, pues muy contento de poder saludarlos nuevamente, de poder encontrarme con ustedes. Y pues para hablar de los primeros estertores del proceso electoral, Claro. que ya está en marcha, con muchos problemas, creo, con muchas cuestiones ahí que vale la pena comentar y ver. Pero bueno, sobre todo y por encima de todo, feliz de estar con ustedes. Gracias. Pues les damos la bienvenida y vamos a entrarle de lleno a estos temas, pero antes queremos platicar un poquito acerca de esta violencia que se está generando ahora en el Estado, de esta violencia política que hay. Y hoy, ayer más bien, ¿no? Amanecimos con la noticia esta, o ya desde la noche se manejaban la información, lunes, ¿no? la noche de lunes, la información del asesinato tan terrible del presidente municipal de Chahuites, ¿no? Que fue asesinado justo cuando iba llegando a su casa, y esta situación que causó una fuerte conmoción en la zona del Istmo de Tehuantepec, porque pues, era una persona reconocida, ¿no? Finalmente era su presidente municipal. Incluso la comunidad deportista también se pronunció, porque él había trabajado muchos años, era profesor de educación física y se había laborado muchos años en esta actividad, era maestro de atletismo y de béisbol, incluso mencionan que tiene un hijo que juega béisbol profesional. Entonces, pues su muerte causó una gran conmoción. Sí, porque además son de esos hechos que no te explicas. Vamos, por lo menos para quienes no estamos metidos en circunstancias complejas, no te explicas una gente de esa naturaleza, un presidente municipal que entiendo era reconocido en su comunidad, reconocido socialmente, con una actividad profesional, con familia. Pues híjole, dices, bueno, ¿y por qué? Te preguntas de dónde viene y por qué y a dónde vamos. Claro, Adrián. pero bueno, yo creo que sin que sea una cuestión concluyente, más que el contexto, creo que el contexto del Istmo de Tehuantepec y más de esa parte es muy complejo, sí, porque ahí enfrentan condiciones muy complejas sobre todo de la migración, sí, de la transmigración, es decir, de todas las personas que cruzan la frontera sur de México, que ingresan por Chiapas, y que el paso obligado es esa parte de Oaxaca. Creo que nosotros, hasta hace muy poco tiempo, aquí en Oaxaca capital, no habíamos visto el fenómeno migratorio, hasta quizás hace 1 o 2 años, que por primera vez empezaron a llegar los migrantes acá. Entonces, si acá, que no es una ciudad de paso, ni del tren, o sea, el transporte puede llevar al migrante de esa región a otros lados directos por Veracruz, sin pasar por Oaxaca. Por otra parte, sí. Y hoy en día los vemos aquí, centroamericanos, haitianos, venezolanos, que al final de cuentas es dramática la situación en la que están. Pero bueno, todo eso desafortunadamente, todo eso que está, podemos decir, en el borde de la ley o al margen de la ley, pues genera intereses que no sabemos y sí, que toda esa región, Chahuites, Tapanatepec, Zanatepec, el mismo Juchitán. Incluso Juchitán. No, y que Juchitán es una de las del núcleo ahí neurálgicos, claro, donde está concentrado parte del crimen organizado. Ahora, tenemos que recordar que también que habrá sido 1 año, al presidente municipal de Tapana lo balacearon. No lo mataron, pero balacearon su camioneta. Me parece que 2 veces han pasado cosas ahí. Entonces, ¿a qué intereses están sometidos las autoridades municipales de esa región? Opresión. ¿A qué presiones? Exactamente. ¿A qué presiones? Porque en muchas ocasiones lo que sucede es que no se prestan, claro, y a por eso es la acciones, respuesta. Y eso es lo que sucede, ¿no? Imagínate los intereses, hasta qué grado puede llegar los intereses que tienen estos grupos delincuenciales
que una persona puede perder la vida nada más por no acceder a este tipo de situaciones, ¿no? Y luego también la otra cuestión que es muy importante verla y reconocerla, que si bien es cierto que Oaxaca no tiene condiciones tan complejas de violencia como otros estados del país, también es cierto que no se puede cerrar los ojos a esa realidad. Porque lo que, al final de cuentas, ¿qué revela una situación como esa? Pues lo que revela es debilidad institucional. Una autoridad municipal que por las propias condiciones de una autoridad municipal, pues es muy difícil que se enfrente, vamos a decir así, a un grupo de la delincuencia organizada. Porque por sus mismas condiciones no va a tener la capacidad de fuerza, ni de fuego, ni de nada para hacerlo. Pero si a eso le sumas que la Federación y el Estado dicen, no, no pasa nada, todo está bien, el país está en paz, la gente está feliz, pues entonces lo que se revela es que comienza a haber porciones del territorio en donde ganan los malos. Y creo que eso, digo, no es que sea una cuestión de todos los días que ocurra esto, un hecho tan lamentable, pero creo que con uno que pase, el gobierno del Estado y el gobierno federal deben de poner énfasis en esas situaciones para evitar que eso se vuelva como una gangrena, que vaya avanzando, sin parar, solo porque no quieren reconocerlo. Y además porque es el segundo presidente municipal en esa misma comunidad que muere en esas mismas condiciones. Entonces, ahí ya hay un problema muy serio, ya nadie va a querer ser presidente municipal. ¿No? Claro. O sea, ya ahí también se va a generar. También han agredido candidatos. Sí, porque ahí también ya se va a generar otro tipo de situación. O sea, ya nadie le va a querer entrar a esta parte de ser candidato o no. Bueno, independientemente de todas las prebendas que puedan generarse de ser candidato o llegar a la presidencia municipal, ¿no? Digo, no dudo que va a haber muchos también ahí que van a alzar la mano, pero pues el riesgo es ese. El riesgo está latente ahí de que o te unes o... Y lo que dice Adrián es o copelas o cuello, dijera aquel. Una cuestión que está cobrando vigencia o presencia lamentablemente en todo el estado. También la semana pasada, me parece a mediados de semana pasada, se conoció una noticia de 4 o 5 muertos en una sola noche en varias partes del estado, incluyendo obviamente el Istmo, pero también 1 o 2 aquí en Valles Centrales. ¿Sí? Entonces eso es complejo, muy complejo. Sí. La violencia que se ha incrementado irremediablemente, porque además, ahorita que hablamos del problema de la migración, que no se había visto tan intenso, pero parece también que ya de repente como que se le sale de las manos, como que de repente ya no le ven por dónde camine el tema de la migración, y lo vemos aquí en la ciudad, ¿no? Estos grupitos que hay por toda la ciudad de gente que está esperando cómo salir, cómo seguir su camino, cómo continuar este llamado sueño americano, y que están estacionados aquí porque 1, son víctimas de extorsiones, 2, no tienen dónde estar, 3, ¿no? De trata, 4, no hay una atención suficiente de las autoridades. Bueno, es que yo creo que también, y eso es algo que debieran de ver con más seriedad, Oaxaca, hasta donde se puede ver, no tiene una política pública para gestionar la transmigración. ¿De qué? A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el estado de Chiapas tiene una Secretaría de la Frontera Sur, que solo se encarga de ver los asuntos relacionados, obviamente con la frontera, pero con el manejo de los migrantes, es decir, cómo entran, cómo cruzan y cómo salen de Chiapas. El problema es que salen de Chiapas y ahí pues vuelven a estar vulnerables, pues, ¿no? O sea, vulnerables en el sentido de que el estado de Oaxaca no tiene una estructura institucional para decir, sí, los vamos a recibir acá, les vamos a dar este tratamiento, vamos a generar simplemente lo que se conocen como los albergues, ¿no? Sí, o sea, digo, que eso sería lo más básico, pues, ¿no? Lo más básico. Tú ves ahí por la central de abastos o ves incluso por el ADO. En el ADO. Date una vuelta, man, a cualquier hora la gente está durmiendo, adentro y afuera ahí, filas de gente que está... Y el ADO y todas las terminales. Porque hay una terminal en el Boulevard Eduardo, no, creo que esto es el periférico, enfrente del Piticó. Ajá. Igual ahí, toda la zona está llena de gente que desafortunadamente lo único que quiere es seguir el camino, pero por diversas razones no puede. Ahora, la carretera Oaxaca-Istmo, igual, es terrible ver cómo vienen grupos de personas caminando en la carretera, quién sabe cuántos días han de hacer del Istmo para acá.
que digo, en carro son 4 o 5 horas, pero caminando, pues eso se multiplica exponencialmente con todos los riesgos que conlleva. Y bueno, no se trata también, porque es muy fácil decir, no, pues el gobierno de Salomón Jara sí, pero el de Alejandro Murat tampoco lo tuvo y era el mismo problema. Es decir, es pareciera que global, no, muy global. Pareciera, pero o sea, aquí lo complejo es que pareciera que para ellos no es un problema. O sea, pareciera que es una cuestión transitoria. Les dan un tratamiento muy ligero, ¿no? Como de sí estamos atendiendo, sí los vemos, sí van caminando, pero los no invisibilizan. hay un tratamiento, claro, no hay un tratamiento real y concreto de cómo vamos a manejar el tema migratorio y lo que les vamos a ofrecer y lo que podemos hacer, porque además son familias enteras. Cierto. Son familias enteras, son mujeres, hombres, niños, jóvenes, ancianos, personas con discapacidad, vienen en silla de ruedas. O sea, también pensar en esta población totalmente vulnerable. Y ahora, por ejemplo, con el cambio climático y con el calor que está haciendo en Oaxaca, y en esa zona de donde empiezan a caminar, hombre, es increíble cómo pueden sobrevivir a esta situación. Cierto, la verdad es que sí, sería muy conveniente y bueno, creo que lo estamos planteando con mucha responsabilidad, la propuesta o la idea o como quieran llamarle, de que el gobierno tenga una instancia precisamente, como tú bien lo apuntas, que se encargue de estos temas para que pudiera atenderse de manera sustantiva. Sí, no integral, y con una visión de derechos humanos, porque mucho se cacarea de que no, que los derechos humanos, sí. Una cuestión es de derechos humanos sería ver a esas personas como personas, al margen de su situación migratoria, de si entraron legal o ilegal, son personas igual que nosotros, y con esa misma dignidad se les debiera de tratar para proveerlos de condiciones mínimas, no quitarle nada a nadie, solo proveerles condiciones mínimas de alimentación, de seguridad, de bienestar, de transporte, de lo que tuviera que ser, porque ellos no se quieren quedar aquí. Porque además está la otra bronca. Allá llegando a la frontera también tienen una serie de conflictos y de problemas para cruzar, porque cada vez también se endurece más las políticas migratorias de Estados Unidos. Sí, y ese es otro punto. Como darles nada más el tránsito digno, ¿no? Sí. Como bien nos dices, un tránsito digno. Pero aún así. Sí, porque finalmente ellos no se quieren quedar a Oaxaca. No Oaxaca no tiene la capacidad además para brindarles una estabilidad laboral, para empezar, sí, claro. ¿no? Ni laboral, ni emocional, ni nada, ¿no? Pero además ellos no quieren. Sí, no quieren quedarse, o sea, su objetivo no es quedarse en las ciudades en las que van en tránsito, que por circunstancias diversas hay mucha gente que sí se queda en las ciudades de tránsito, pero la mayoría no lo quiere, o sea, y Oaxaca no tiene ni siquiera para ofrecerles un empleo, ¿no? Yo, perdóname, recientemente fui a hacer algunas compras al mercado de abastos, necesitábamos ahí unas flores que se comprometieron a dar ahí en mi casa, unas flores, y las fuimos a comprar al mercado, ¿no? Y es impresionante la cantidad de migrantes que está trabajando ahí barriendo, ¿no? Pasando las cosas, cortando ahí algunos tallitos, cargando, ¿no? Vimos a un camión que estaba descargando cocos y ahí había como 10 que estaban ahí. ¿Cuánto les pueden pagar? No sé, pero lo poco que les puedan pagar para ellos significa muchísimo, porque es quizá el día de comida, ¿no? Para ellos y para su familia, quizá es tener y guardar 2, 3 pesos para un pasaje que les puede costar 250 pesos, 300 pesos, ¿no? Y que tienen que trabajar, no sé, quizá 15 días, 20 días para juntar esos 300 pesos para su pasaje de una persona. No, y luego todo lo que le quitan los que trafican con este tema. Sí, claro. Además, ¿no? Bueno, a mí me han comentado, no sé si sea cierto o no, pero que dice que muchos se quedan varados en las terminales porque a ellos les cobran al doble el boleto de autobús, de pasaje. ¿Sí? Creo que para la Ciudad de México debe estar costando un boleto de ADO como 800, 1,000 pesos. Entre 800 y 1,200 dependiendo de la línea. De la línea, ¿no? El ADO creo mismo, es que lo que tiene corridas tradicionales y hay una corrida que le llaman, creo que Platinum, que cuesta 1,200 pesos. No, bueno, pero aspirar a eso ya es, para ellos es como demasiado, ¿no? O sea, ellos se ocupan pero sí está bien, 800 pesos. El de segunda clase
El de segunda clase, por ejemplo, yo hice apenas recién un reportajito sobre estas personas que estaban vendiendo boletos en el periférico, los que estaban cerca de la central, y que eran camiones de los que tuvieron los accidentes, que hubo 3, 4 accidentes, ¿se acuerdan? Sí. Donde murieron muchos migrantes. Y eran tarifas así, que les ponían 250 pesos la tarifa, 300 pesos, y los llevaban a México en condiciones paupérrimas, obviamente, camiones terribles, y además había una papelería enfrente que les daba un documento que les ayudaba en su tránsito, ¿no? Documentamos esta situación de cómo había una persona, una papelería, donde les daban, con un solo permiso que tenía uno, lo clonaban, todos tenían el mismo papel, el mismo folio, Sí. solamente lo mostraban y podían seguir su tránsito hasta la Ciudad de México. Era un boleto casi a la muerte, ¿no? Porque cuántos llegaban y cuántos no con ese folio que les daban en este documento con el que podían transitar y que además les cobraban, ¿no? O sea, no solamente tenían que trabajar o tener para su boleto de ida, sino también para pagar este documento y además darle las mordidas a todas esas policías. Porque además llegaba la policía municipal y moche. Llegaba la estatal y moche. ¿No? Llegaba la federal en la carretera y moche. Entonces, imagínate, ¿no? Como todo lo que tienen que pasar es así, es un viacrucis. Sí, de verdad. Sí. La verdad es que es un viacrucis. Y de verdad que a veces somos, no digo que nosotros, pero en general como sociedad, a veces somos muy inhumanos. Sí, indolentes. Porque no nos detenemos a pensar que esas personas llevan su mochila, su mochilita o su maletita, lo que lleven, a veces es un morral, y ahí llevan toda su vida. Sí. O sea, no, sin poder ver para atrás, porque no van a regresar, o sea, ellos no van a regresar a su país. No traen esa idea nunca. Pero además de que no van a regresar a su país, no saben a dónde van a llegar, cuándo van a llegar, en qué condiciones van a llegar. Hace años yo tuve la oportunidad también por la propia actividad periodística de hacer una parte de la ruta del migrante. Y en Arriaga, Chiapas, la que era en ese tiempo la cónsul, eso hace como 10, 12 años, no más, no, como unos 15 años, decía la cónsul de El Salvador que una de sus misiones era darle un anticonceptivo a cada mujer que pasara, o sea, salvadoreña, que ella tuviera contacto. ¿Por qué? Porque en algún punto del viaje las van a violar. O sea, la posibilidad de que pase es altísima. Entonces, si de todos modos va a pasar, que no se embaracen. O sea, que no se vuelva, o sea, víctima y revíctima de una situación. Qué bárbaro. Entonces, ese tipo de cosas, pues, ¿no? Que son tan impactantes. A mí me tocó ver, eso ya no, creo que ya no pasa porque el tren ya no permiten que suba gente, pero a mí me tocó ver el tren así a una distancia cortita, cargado de cosas y de gente. De gente, sí. Igual señoras, ancianos, niños, o sea, pues si tú los ves y dices, no, pues yo voy a regresar a mi casa, tengo agua caliente para bañarme, una cama donde dormir, un plato de comida que comer, ellos no. Y creo que eso a veces o sea, el no detenernos a ver que son personas también, es lo que provoca que luego los malveamos, tengamos actitudes xenófobas, tengamos discriminatorias, y pues realmente es gente que si bien es cierto, es cultural la cuestión de la migración para ellos, El Salvador, Nicaragua, Honduras y más, todos los demás países, pero también es cierto que aunque suene a justificación chafa, las condiciones de sus países son deprimentes. Los obligan a eso. Sí. Entonces creo que sería muy saludable que el Estado tuviera alguna política pública más estructurada para atenderlos, para gestionar su paso y para tratarlos como personas. Y el tren justamente dejó ya no permitió que se subieran la última vez que ya no pudo caminar, que el tren dijo, no puedo, es demasiada carga la que llevo y además los que están arriba. Y entonces tomaron la determinación, antes de que sucediera un accidente de máximas consecuencias, decir ya no más. Pero ante esto, ¿cuántos de los candidatos que hay para presidentes, para presidente de la República, para presidentes municipales, para presidentes
Diputados federales. Para diputados federales o las Locales, senadurías o los senadurías. locales, ¿cuántos le han entrado a este tema? No, pareciera que no existe. Y yo creo que también, a lo mejor, pero eso ya sería a nivel país, pues que México reconozca que está actuando como un tercer país seguro. Porque, por ejemplo, Turquía es el tercer país seguro de Europa, y Europa, o sea, la Unión Europea le paga miles de millones de dólares al año a Turquía. O sea, es un negocio. No sé cuándo, es una cifra estratosférica que la Unión Europea le paga a Turquía para que Turquía sea el tope de la migración africana y asiática. No, pero aquí Estados Unidos... Entonces, no creo que quiera. Pero yo creo que el gobierno federal de México podría negociar también. Ha preferido negociar otras cosas. Claro. O sea, yo tengo la idea de que México actúa como el tercer país seguro y recordemos que eso fue una política de Donald Trump cuando dijo que iba a militarizar la frontera y que iba a obligar a los mexicanos y que a pagar y demás. Que al final de cuentas, lo que fue y negoció Marcelo Ebrard con el gobierno de Donald Trump fue el llenar de Guardia Nacional la frontera norte y la frontera sur de México. Lo que hizo el gobernador de Texas, ¿no? Que puso ahí y las alambradas, vallas de alambre y las boyas, ¿no? Ese tipo de cosas, pero al final de cuentas lo negociaron para tener otras canonjías políticas en México. Por la cercanía, la afinidad que tiene López Obrador con otros gobiernos de izquierda, Daniel Ortega, Maduro, Díaz Canel, que creo que esa ha sido como la vía de escape, donde dice, bueno, yo me encargo de la frontera, pero déjame hacer esto. ¿Para qué ha servido? Yo creo que para muy poco. Es cierto, pues ahí está el tema de la inseguridad, el tema de la migración, dos temas prioritarios que quedan para que están, mejor dicho, en la cancha también del gobierno del estado y de los gobiernos municipales, del federal. Ojalá se haga algo. Ojalá se haga algo, ¿verdad? Pues ese es el punto. ¿Sí? En fin, pues ahí está el tema. Debates, ¿no? Ya hubo un primer debate perdón que cambie de... No, adelante. El rubro. Ya hubo un primer debate de candidatos en el DF, ¿no? Entre el fin de semana, ¿no? Sí. Clara Brugada, Santiago Taboada y Chertorivsky, Salomón Chertorivsky. Ajá, sí. Estuvo... ¿Alguno lo vio? Yo no lo vi, la verdad. Yo leí algunas notas. Las notas, ¿no? Yo leí algunos de los comentarios que se hicieron en redes sociales, que es lo que generalmente de repente uno hace cuando no puedes ver, no puedes ver completamente el debate, y pues los comentarios no son nada alentables, ¿no? O sea, de repente la gente se pregunta, o la pregunta común es, y vamos a poder tener aquí como invitado de repente a lo mejor algún funcionario del INE, ¿no? Para poder preguntarle, porque la gente decía, con este tipo de candidatos, ¿en realidad vale la pena votar? Híjole, y ese es otro debate muy fuerte, ¿no? Porque precisamente hay otros grupos y opiniones en que plantean que hay que votar a como dé lugar, independientemente de la calidad de los candidatos. Pero este tema que tú estás tocando, creo que sí es cierto, es evidente, ¿no? Y a veces dices, bueno, ¿y por quién voto, man? Pues mejor hay que ir a la urna y en todo caso votas por Juárez, man. Digo, yo creo que es... ¿Dónde está su nombre, no? Bueno, yo creo que sí es importante, porque un voto espontáneo le resta valor a un voto corporativo. La gente que es parte de una estructura de votación, que vende su voto o que lo condiciona voluntariamente, es toda esta gente que tampoco digo que sea su culpa, pero que cree que por ejemplo, llegan y les dicen, oiga, si no vota por Morena, le van a quitar el programa de López Obrador, su apoyo. Su apoyo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo lo he visto mucho en las personas mayores, que dicen, no, es que así lo dicen, pues, ¿no? ¿Sí? Me van a quitar mi apoyo de los viejitos. Sí. Pero porque
les juegan la cabeza con esta idea de que si no votan... Pero eso ha sido... Y luego, y antes lo hacía... Con Solidaridad, me acuerdo, iban en todos los programas de solidaridad de Salinas, igual los utilizaban para este tema, ¿no? Y, como un instrumento entonces, electoral. Y entonces el voto espontáneo, el voto de la persona que voluntariamente sale y dice yo voy a ir a votar, le resta valor a ese voto que de todos modos va a llegar. A eso se están confiando, a bajas votaciones, a gente desanimada, a gente que diga, ¿para qué salgo a votar? ¿Para qué desperdicio mi domingo? ¿Para qué? Y entonces, como esa votación baja cae, pues entonces las votaciones corporativas son las que terminan ganando. Sí, claro. Lo vimos, por ejemplo, en las últimas elecciones de aquí de Oaxaca, lo hemos visto. En la votación para la revocación de mandato, salieron 800 y tantos mil votos a favor de que se quedara el presidente. Y luego vimos más o menos, es un poco como 100,000 votos menos en la elección de gobernador de 2022, 700,000 votos. Es decir, como el 30% del ese es su margen, pero no es el 30%, o sea, porque Alejandro Avilés sacó 200 y tantos mil, o sea, en total ha de haber sido 1 millón de votos por todos, pues, ¿no? No llegaba. O no llegaba ni al millón de votos y somos 3 millones de electores, porque somos 4 millones de habitantes. En números cerrados... Votaron 10, pero 3 votaron por mí, ¿no? Entonces, yo creo que a eso le apuestan y por eso sí hay que salir a votar. Sí, yo también creo que hay que ir a votar, independientemente de por quién votas. Sí, pues la pregunta ciudadana está ahí, ¿no? Sí. Que es parte del gran debate que está en este momento, ¿no? Es decir, todo un grupo de los opositores a la 4T están precisamente en ese contexto. Y las oportunidades que están dando ahorita para poder votar, ¿no? El voto extranjero, ya sabes. Que ese es otro tema, porque también todavía creo yo que en el país el tema del voto en el extranjero, el tema del voto por internet, todavía se pueden prestar a mucha manipulación. Es una bronca, ¿eh? Esta parte de ahora las personas privadas de su libertad, que también van a tener, no se suponía, que ahora ya se les llama PPLs, ¿no? Personas privadas de su libertad, y que tienen la posibilidad también de ejercer un voto, cuando yo creía o tenía la idea de que cuando ya estás como procesado, pierdes como los derechos ciudadanos, ¿no? Sí, es que esto es parte de la presunción de inocencia. Antes, desde el momento que pisabas la cárcel, perdías tus derechos políticos mientras estuvieras ahí. Entonces, igual ha sido el proceso de progresividad de los derechos humanos relacionado con la presunción de inocencia que ha ido ensanchando ese margen de protección para decir, bueno, solo pierdes tus derechos políticos cuando ya estás sentenciado. Cuando ya hay una sentencia firme, es que ahí sí no. Pero como estás procesándote, o te están procesando más bien, derecho a votar. Pues claro, porque al final se le sigue presumiendo inocente hasta que se le sentencia. Hasta que se condena. Ya. Entonces ahí hay... Pero sí está el tema ahí, ¿no? Y sí es cierto, baja calidad de los debates. Viene también el debate ya en abril, ¿no? De las candidatas y candidato presidencial. Vamos a ver qué pasa. Para ello el Instituto Nacional Electoral está invitando a la ciudadanía a que mande sus preguntas. Creo que tienen hasta el 21 de marzo, si mal no recuerdo, ayer que vi la información, para que todavía manden sus preguntas, van a meterlas a una urna, van a hacer ahí una selección de preguntas y se las van a lanzar ahí para que, la ciudadanía piense, crea o esté consciente de que si tu pregunta sale seleccionada, cualquiera de los candidatos va a tener la posibilidad de responderla. Y bueno, va a ser un ejercicio interesante, ¿no? Saber si de repente por ahí sale alguna pregunta que los pueda sacar de contexto, que los pueda sacar de su zona de confort y conocer un poquito más acerca de realmente cómo piensan o cómo pretenden acercarse a la ciudadanía de esta manera. ¿Cómo piensan gobernar? Digo, al final de cuentas, ¿no? Creo que ese es el punto fino. Sí, no sé ¿Qué nos espera? ¿Tú qué le preguntarías? ¿A quién? Pues ahí, que mandaras una preguntita, ¿qué les preguntarías? Yo creo que hay dos visiones. Una, irte muy directo al ámbito más personal. Sí, evidentemente,
tendría que, en ese contexto, que plantearse un tema sobre sus relaciones políticas y cómo las va a asumir cuando tengan el poder. Creo que eso es una de las cosas que está en el debate, ¿no? En ambos casos, los candidatos, o las candidatas, mejor dicho. El otro candidato, pues también ya que se sabe mucho de dónde viene y a dónde va, o podría ir, aunque no se le concede demasiada posibilidad o casi nula posibilidad. Entonces, una cosa podría ser enfocado al tema más personal, que sería eso, qué compromisos tienen con el poder actual. Creo que eso está en el debate. O con anteriores, ¿no? Porque también está ese tema, ¿no? El mismo Fox, qué papel está jugando, qué va a jugar, las relaciones, y las relaciones con otros grupos que se comentan que hay. Y ya en un contexto de gobierno propiamente, yo creo que hay precisamente temas como estos que estamos comentando. ¿Qué vas a hacer en política migratoria? Lo que está planteando Adrián. ¿Qué vas a hacer en el tema del crimen organizado y de la seguridad? ¿Qué vas a hacer en el tema económico, en el educativo, en la salud? Que por cierto, mañana hay una reunión aquí estatal, nacional, mejor dicho, con gobernadores y responsables del IMSS Bienestar, precisamente para analizar todo este proyecto que tiene el gobierno federal. Entonces, creo que serían preguntas muy concretas de hacia dónde vamos ya como país, ¿no? Ya serían dos ámbitos, uno el personal y otro el institucional, por decirlo de alguna manera, en lo que habría que incidir a preguntar. Ahora, ¿cómo lo preguntes? Pues eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Hay algunos que pueden preguntarlo de una manera y otros de otra, ¿no? ¿Qué le preguntarías, Adrián? Híjole, yo le preguntaría, a mí me genera muchas dudas el futuro económico del país. También, claro. Creo que no es para echar en el saco roto que dicen que puede no haber una crisis de final de sexenio, pero sí puede haber una crisis de principio del siguiente sexenio. Entonces yo me enfocaría al tema económico, ¿no? Bueno, sucedió en el tránsito, perdón, de Salinas a Cedillo, ¿no? Claro. Es decir, entrando el error de diciembre, ¿no? Sí. Que todavía dicen que sigue pegando, ¿no? Todavía. Y estamos hablando de casi 30 años, mano. Sí, 30 años, sufriendo. Diciembre del 94. Sí, fíjate. Sí. Yo la verdad sí me enfocaría directamente al tema de seguridad. O sea, es increíble, y lo hablamos al principio, ¿no? Cómo pueden suceder cosas tan terribles, cómo los grupos delincuenciales se están apoderando de la ciudadanía. Hasta de los procesos electorales, sí, mano. Sí, o sea... Oye, vi unos videos, ahora ustedes díganme, porque ya ahora que ves cada en el TikTok, ¿cómo se llama? y en las redes, vi unos videos que estaban circulando que se supone que son grupos del crimen organizado que hicieron desfiles en algunas poblaciones y van con sus armas y con su... ¿Eso es real? Cierto, es cierto. ¿Es real? Es real. A lo que iba yo era a esto también, ¿no? O sea, cómo ya se están apoderando de la ciudadanía, cómo vamos a permitir que estos grupos se apoderen de nuestra vida. Porque ahí se ve cómo van caminando, cómo van en los caballos y con sus armas. Los grupos estos que se adueñan o los videos también que circularon de cómo están golpeando a los transportistas, porque les tienen que dar punto y seña de a qué hora salen, a qué hora regresan, cuántos pasajes, cuántas personas, todo lo que ganan, y si no, te golpean. O sea, ya somos rehenes de estos grupos. Y la verdad es que a mí sí me preocupa muchísimo que esto se vuelva imparable, ¿no? Si ahorita ya lo estamos viendo de esta manera, es preocupante. ¿En manos de quién vamos a poner a nuestros hijos, ¿no? A los niños, a las nuevas generaciones, cómo vienen estos grupos que están reclutando niños para también ser parte de estos grupos armados, de estos grupos de la delincuencia organizada, niños ya con armas. Híjole, es de verdad terrible, terrible. Entonces pues, yo sí me enfocaría en este tema principalmente. Y luego también tendrán que haber debates aquí en Oaxaca, ¿no? Supongo. Sí, seguramente. ¿No? Seguramente. A ver qué dicen. Los flamantes. Los candidatos. Yo quisiera escuchar particularmente un debate entre las personas que quieren gobernar la capital. La capital es una ciudad que está al límite de todo. Sí. O sea, está en la línea de... Pongamos cualquier tema. Del colapso. El agua, la basura,
la inseguridad, el ambulantaje, la vía pública, todo está al límite. La vialidad, simple y sencillamente, ya nadie respeta todo. Bloquean una calle y la ciudad se vuelve un caos. Y doble fila, sí. No respetan los altos, el uno por uno, el tema incluso también, perdón que lo diga, pero porque hoy llegaste en ese aparato, pero el de las motocicletas, en ese aparato. No digo muy sí, ¿no? sí. Pero de veras, a mí me parece que es sumamente riesgoso incluso para los motociclistas. Pero que se ha vuelto ya un transporte muy común, porque eso. ya en la ciudad ya no cabe tanto No lo estoy coche. criticando como tal, como transporte. Lo que creo es que la autoridad debería regular precisamente ese tipo de tránsito, de circulación, pues para que sea ordenada, simplemente lo más posible. ¿Ves motociclistas con 3 gentes en la moto? Sí, claro. Señoras, la familia, ¿no? La familia con niños, sin casco, se meten contra circuito, te rebasan por la derecha, se te avientan. Perdón, con todo respeto, yo los respeto mucho y creo que tienes razón. Se ha vuelto una forma de transporte económico, rápido, viable. Creo que podría tener mucho futuro en un buen sentido. Pero vamos, por lo que tú estás diciendo, todos los temas que tiene que atender un presidente municipal, a eso voy, pues ese es otro de los temas, pues, claro. Para agregarle uno más, ya para finalizar, diríamos. Creo que es lo que tenemos que seguir persiguiendo con los candidatos o aspirantes. Todavía no son candidatos, ¿no? No, ya se inscribieron. Los que ya se inscribieron, sí. Bueno, pero las campañas empiezan, son 30 días nada más, ¿no? Todavía falta, pues. Creo que mayo. Mayo, sí, el mes de mayo. O finales de abril. Finales de abril, principios de mayo. Ese margen, ¿no? Básicamente es el mes de mayo. Sí. Pero bueno, a ver, perdón. Pero ya están en campaña, por favor, no me digas. A ver. Están en campaña desde el año pasado. A eso voy. Todo lo que vimos de las, entre comillas, ¿qué llamaríamos? Campañas internas, precampañas, ganas de aparecer y de darle y de tomarle poder, ¿no? Lo digo, por favor, mano. Es decir, y lo he comentado. Las precampañas disfrazadas de recorridos ciudadanos. Sí. No, y que luego le ponían, yo no me di cuenta hasta una vez que sí, después de que me lo dijeron, me puse a observar que muchos de los ¿cómo se llama? Espectaculares, con letra chiquita abajo tenían una rúbrica de un portal o de un periódico o de una empresa. Y que muchos ahora se están quejando de que ya no les pagaron los políticos, ¿no? Que ahora están endrogados con estas empresas que pusieron los espectaculares porque los políticos ya no les pagaron. Para que no se les adjudicaran como actos de precampaña. Bueno, primero eso es una burla, perdón, con todo respeto, ¿no? Porque era evidente que quien contrataba eso era el que se estaba promoviendo. Ahora, la cantidad que hubo, bueno, había de una persona, un diputado que quería ser presidente municipal de Oaxaca, que tenía en Jojo, en Tlaco, Chaguaya, en la carretera al Tule, por Etla, espectaculares. ¿Para qué? Pues que no era el municipio de Oaxaca, digo yo. Mencionaron, por cierto, ¿no? Que los tuvo que bajar. Ahí todavía quedan los camiones. Los camiones. Las figuras en los camiones, los tags. No, sí, es complejo el tema. Yo creo que desde mi punto de vista se ha deteriorado mucho la calidad de hacer política. Perdón que lo diga así. Se ha deteriorado, se ha incluso viciado el tema de los recursos, el tema de la utilización de lo que tú comentabas precisamente de las necesidades de la sociedad. Pues ahí veíamos a algunos personajes que de repente se convirtieron en gestores y patriarcas de colonias, de grupos marginales, pues nada más para usufructuar los políticos. Eso no se vale, creo yo, pues, pero vamos a ver qué pasa. Pues se nos ha ido el tiempo como agua. Sí, así ya es. nos platicarás el antes y el ahora de la política. Híjole. Para conocer un poquito más acerca de esto. Mira quién lo dice, sí, bien conoce todos los pormenores. Oye, tú has sido una periodista muy destacada, muy analítica, muy amable, ¿no? Y muy incluso
aguda. Vamos, no te conocemos hoy, mi carita. No, pero tú tienes una historia larga que nos tienes que contar. Bueno. Estos contrastes, Ok. justamente estos contrastes políticos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Sí, como dice Adrián, el agua se nos ha ido como tiempo, Sí. el tiempo se nos ha ido como agua, pero agradecemos mucho su atención. Gracias, Adrián. Gracias, ¿no? Gracias a ti, Carmen. Gracias, Raúl. No, hombre, Gracias, don Raúl. al contrario, qué gusto estar con ustedes. Y gracias a usted por acompañarnos. Por favor, esté con nosotros el próximo miércoles, que estaremos aquí con usted A la 1 de la tarde. a la 1 de la tarde. Por favor, acompáñenos. Gracias. 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 Hasta pronto.